Soy Daniel Rico, ex asesor de política antinarcóticos del Ministerio de Defensa. ¿Usted qué opinión tiene? ¿Hasta dónde esta propuesta que hace el fiscal general va en contravía o no de los acuerdos de La Habana? No, yo creo que la propuesta del fiscal está acorde con lo que se plantea en La Habana. Yo creo que la negociación de La Habana se hizo mucho antes de que se suspendiera la aspersión. Esa información no se tenía en ese momento, fue uno de los primeros puntos que se cerró y digamos que no es una posición contradictoria. Yo quisiera resaltar de la propuesta del fiscal otro elemento y es, yo creo que es una propuesta, es un análisis incompleto. A la carta del fiscal le hacen falta un par de páginas en donde empecemos a analizar otros elementos de la política de drogas. Como dice el doctor Miguel, hemos tenido mucho énfasis en el tema de la aspersión, pero hay otros elementos en esa carta. Y yo resaltaría los elementos que están ausentes. Y es, en esta carta no estamos evaluando qué está pasando con el desarrollo alternativo, por ejemplo. El gobierno ha hecho importantes esfuerzos financieros, importantes esfuerzos económicos institucionales y tampoco estamos viendo los resultados del desarrollo alternativo. Entonces uno debería hacerse la pregunta es, ¿cómo se están invirtiendo estos recursos? ¿Por qué no están logrando la efectividad que se requiere? Y de esa misma manera podemos buscar otros elementos de la política de drogas sobre los cuales estar haciendo una reflexión mucho más integral. Pero sí considero y coincido plenamente con Miguel, es uno no puede enfocarse, no puede mirar este problema solamente con el tema y la propuesta del fiscal en materia de retomar la aspersión. Esa sería una lectura tal vez incompleta que toca la sensibilidad de mucha gente, pero hay otros puntos que no se ven, que están por debajo y que realmente requieren una reformulación y un análisis mucho más profundo que el que tenemos. Soy Miguel Ceballos, a juzgar por lo que ha sucedido desde el pasado 15 de mayo, día en el cual el Gobierno Nacional tomó la decisión de suspender las aspersiones aéreas con glifosato. ¿Qué opinión tiene usted, por ejemplo, de la postura que ha tenido las FARC durante todo este tiempo? ¿Existe un interés genuino por parte de las FARC de cuestionar el glifosato por los aparentes o para muchos evidentes daños que causa a la salud? ¿O por el contrario existe un interés genuino también de mantener esa producción de cocaína, de hoja de coca, de esas plantaciones, de esos cultivos ilícitos en los territorios que ellos aún controlan? Pues déjeme contestarle de alguna manera. Yo no sé en este momento qué piensen las FARC, pero los hechos hablan por sí mismos. Desde mayo del año pasado ha habido un aumento notorio en áreas de influencia directa de las FARC. Las FARC, recordemos, todavía no han tomado una decisión, lo harán pronto, ojalá, en su 10ª conferencia sobre si refrendan o no los acuerdos. Eso quiere decir que las FARC todavía están activas como un grupo armado al margen de la ley en Colombia y siguen delinquiendo. Eso hay que dejarlo claro. En ese sentido, parte de lo que pueden continuar delinquiendo tiene relación con el delito del narcotráfico. Si usted me pregunta qué están pensando ellos, no lo sé, pero pienso que tácticamente podría ser para ellos mucho más provechoso estimular a las comunidades que ya están sembrando para hacer, me imagino yo, un negocio de este estilo. Mejor siembren mucho ahorita porque pueden ganar dinero antes de la paz y después cuando ya tengan que dejar el negocio van a ganar dinero para programas de erradicación. Y creo que es una digamos, estrategia perversa, porque siempre las víctimas van a ser aquellos más débiles de la cadena, ¿cierto? Que son los campesinos. En cuanto al desarrollo alternativo, que algo mencionaban ustedes hace un poco, creo, y en eso estoy de acuerdo con Daniel Rico, la estrategia del gobierno de desarrollo alternativo prácticamente se esfumó. Este país tuvo programas tan exitosos como el Plante y todo lo de desarrollo alternativo financiado por los Estados Unidos y hoy realmente no hay una rendición de cuentas del director de esa oficina en Palacio que nos diga qué pasó con la erradicación de una manera distinta y es el plan de desarrollo alternativo que no implica ni aspersión ni ninguna otra figura distinta a un trabajo comunitario. Pues este martes desde Washington el fiscal general de Colombia reveló que existe una molécula en la que ha venido trabajando la Policía Nacional que podría reemplazar eventualmente el glifosato. Fuentes consultadas por el programa La Noche aseguran que se trata del glufosinato de amonio, un herbicida que es utilizado en 80 países para fumigar cultivos ilícitos. La propuesta sobre la eventual utilización de este químico podría ser presentada formalmente en la próxima reunión del Consejo Nacional de Estupefacientes.
Frente a la propuesta del fiscal general de Colombia de reanudar la aspersión aérea contra los cultivos ilícitos, el programa La Noche conoció que la unidad de antinarcóticos de la policía ha venido haciendo pruebas desde el año 2015 y logró establecer que unas 15 sustancias químicas podrían reemplazar el glifosato. La conclusión a la que llegaron los investigadores es que el químico más viable es el glufosinato de amonio, un herbicida utilizado en más de 80 países para controlar malas hierbas en un centenar de cultivos. Hay una molécula que ha venido trabajando la Policía Nacional que corresponde a una opción que no hace daño humano y que adicionalmente permitiría que sobre la base de su comercialización se pueda utilizar. El resultado de estos estudios experimentales ya estarían sobre el escritorio del ministro de Defensa Luis Carlos Villegas y podrían ser presentados al Consejo Nacional de Estupefacientes para que éste analice su viabilidad. Sin embargo, hasta ahora esta propuesta no ha sido dada a conocer de forma oficial, como lo aseguró el ministro de Salud Alejandro Gaviria. Pero no hay todavía ante el Consejo Nacional de Estupefacientes o ante ninguna instancia estatal una propuesta de un nuevo principio activo, una nueva sustancia. Tendremos que ver en su momento. Lo que yo digo y reitero, lo que he venido diciendo y reitero, es que las condiciones que motivaron la recomendación del Ministerio en abril del año pasado, recomendación de suspender las fumigaciones aéreas con glifosato, siguen vigentes. A pesar de que aún no se conoce de manera oficial una propuesta para reemplazar el glifosato, desde ya el ministro de Justicia de Colombia señaló que seguirá acatando el fallo de la Corte Constitucional hasta que se compruebe que hay un herbicida que no perjudique la salud. No ha habido un producto que nos diga sinceramente, certeramente que no va a perjudicar la salud ni el medio ambiente. Y en cuanto que eso no sea así, pues seguiremos adoptando la orden de la Corte Constitucional que ordenó la prevención antes que cualquier otra cosa. Por ahora, el glufosinato de amonio, que se empezó a comercializar para estos fines en Europa a mediados de los 80s, seguirá siendo objeto de pruebas en los cultivos especiales que posee la policía en el departamento del Tolima. De acuerdo con cifras de la Policía de Antinarcóticos de Colombia, en el año 2006 se alcanzó el pico más alto de aspersión con 172.025 hectáreas. En el 2015 se asperjaron 28.076 hectáreas y en lo que va corrido de este año, ya con la prohibición de utilizar el glifosato de manera aérea, se han erradicado manualmente 12.779 hectáreas de coca. Señor Daniel Rico, quisiera que habláramos técnicamente de esta sustancia. ¿Usted cree que el glufosinato es realmente efectivo? ¿Es la fórmula perfecta para erradicar o por lo menos para disminuir los cultivos ilícitos sin causar daños a la salud? Primero hay que hacer una aclaración muy importante a la audiencia, y es: todas las sustancias químicas son tóxicas. La gran pregunta de esto es: ¿a qué nivel resulta tóxico para la salud humana y estamos expuestos a un riesgo? El glifosato, el glufosinato, el aguardiente, el límpido que se utiliza para casas, todo es tóxico a cierto nivel de uso. La pregunta es: ¿a qué cantidades y bajo qué se va a usar? Yo personalmente creo que en el caso del glufosinato, la estrategia de la policía es más un atajo científico que realmente un proceso de revisión metodológica científico serio para llegar a una sustancia que sea menos tóxica. ¿Por qué lo digo? Porque es que el glifosato es el herbicida más usado en el mundo, es la sustancia más estudiada, de la que más conocemos. Yo personalmente lideré un estudio en el que hicimos una revisión de 1.483 estudios académicos sobre el impacto del glifosato en la salud. Es una sustancia ampliamente estudiada, por eso es una sustancia sobre la cual existen muchas restricciones y se ha pronunciado la Organización Mundial para la Salud y otras instancias. En cambio, el glufosinato es una sustancia con mucho menos uso y con muchos menos estudios científicos. Entonces, movernos de una sustancia que sabemos que es tóxica, a qué niveles y qué nivel de riesgo estamos asumiendo, por otra en la que tenemos menos información, realmente me parece es un atajo jurídico que realmente una propuesta en el bienestar y en el proceso de disminuir el riesgo biológico y de contacto humano frente a la sustancia. Señor Ceballos, ¿qué opinión tiene usted? ¿Se abre una propuesta en este momento? El mismo fiscal habla de glufosinato de amonio, una sustancia que aparentemente pues, no generaría los mismos daños en la salud que eventualmente se dijo que sí generaba el glifosato. Bueno, yo sí quiero diferir totalmente de lo que acaba de afirmar Daniel.
El glufosinato de amonio es una sustancia que está siendo usada, como ustedes lo mencionaron en su informe de hace unos segundos, en Europa desde los años 80. La Comisión de la Unión Europea que maneja la lucha contra los narcóticos, y ustedes lo pueden investigar fácilmente en Google, está estudiando el glufosinato de amonio desde 1984. Creo que eso contradice lo que menciona Daniel, de que es una sustancia no estudiada, y tampoco me parece que sea ningún atajo de la Policía Nacional que la está ya aplicando, como dice el señor fiscal en su carta, en Tolima. Creo que la Policía Nacional es una de las instituciones más serias de Colombia y cuya mejor favorabilidad tiene ante la opinión pública por sus resultados, precisamente la lucha contra las drogas ilícitas. En ese sentido, yo daría un poco de compás de espera para dos cosas. Una, como dijo en sus declaraciones el ministro de Justicia hace unos segundos, que se plantee esa posibilidad ante el Consejo Nacional de Estupefacientes y que se obviamente consulten todos los informes internacionales sobre el glufosinato, porque no podemos descartarlo previamente sin que ni siquiera sea sometido al análisis del Consejo Nacional de Estupefacientes. Y en segundo lugar, debemos recordar que la recomendación, porque fue una recomendación de la Corte Constitucional de Colombia digamos, suspender las aspersiones, hace parte de algo que se llama en el derecho el principio de precaución ambiental. Ese principio lo que busca es eso, precaver posibles daños en la salud de algunas sustancias que, aunque no haya prueba plena científica, puedan generarlo. En ese sentido, creo que tenemos que darle al menos la oportunidad al fiscal y a la Policía Nacional de demostrar la bondad de este nuevo producto. Señor Daniel Rico, y le doy la oportunidad de réplica frente a lo que plantea el señor Ceballos, pero también le pregunto si es la policía una organización, digamos, lo suficientemente preparada para determinar, para investigar si es el glufosinato la sustancia a utilizar o no, porque puede ser quizás muy efectiva, como lo dicen algunos, pero al mismo tiempo también puede llegar a generar algún tipo de daños. ¿Qué opinión tiene usted? No, yo quiero aclarar, yo no estoy diciendo, Miguel, en ningún momento que el glufosinato sea una sustancia desconocida, que estemos dando un salto vacío. No, es una sustancia bastante conocida, bastante usada. Lo que quiero reiterar es, el glifosato es mucho más conocido. O sea, tenemos mucha más experticia, tenemos mucha más información, tenemos muchas más precauciones frente al uso del glifosato que a esta otra sustancia. No estoy diciendo que una sea más tóxica que la otra. Es más, yo estuve personalmente buscando, no hay estudios de comparación entre estas sustancias. Y estuve también mirando los trabajos que se han hecho sobre el glufosinato en Colombia y no hay ninguno. En cambio, en el glifosato sí tenemos los trabajos de la doctora Elena Grut en la Universidad de los Andes, de Marcela Barona en la Universidad del Rosario, del doctor Salomon de una universidad en Canadá. Tenemos un acervo de información y de estadísticas y de trabajos científicos sobre el glifosato que parece que se quisiera desechar para dar el salto a una nueva sustancia en la cual tenemos mucha menos información. Y respondiendo a su pregunta, Jefferson, yo creo que aquí deben haber asociaciones y es la policía debe entender cuáles son sus límites y buscar fortalecerse con otras asociaciones. Hasta donde yo tengo entendido, no conozco ninguno de mis colegas científicos de universidades o con los que hemos venido trabajando este tema del glifosato de análisis que haya sido invitado a participar en estos procesos técnicos o de análisis. Entonces, uno sí debe buscar es qué es lo mejor para el país, cuáles son las mejores decisiones y en mi criterio, saltar del glifosato al glufosinato no significa un aporte significativo para la sociedad, no significa una mejora, una reducción del riesgo y tal vez lo que el Estado debería hacer es eliminar esas contradicciones que lo llevaron a tomar la decisión de suspender el uso del glifosato. Porque recordemos una cosa muy importante, Jefferson, y es el glifosato se suspendió para el uso de aspersión de cultivos ilícitos, pero para el uso comercial en los cultivos de caña, en los cultivos de arroz, donde se consume la mayor cantidad del glifosato, no se estableció ninguna restricción. Entonces parece que el glifosato es bueno para unas cosas, pero es malo para otras. Y esa contradicción es la que nos lleva a dar como saltos al vacío o estar en escenarios de mucha incertidumbre. Y es el tema que tenemos de análisis hoy aquí en el programa de la noche a propósito de esa propuesta que hace el fiscal general de la Nación y tiene que ver con la utilización de una nueva molécula, de una nueva sustancia para que continúe la aspersión aérea, mejor para que regrese
crece la aspersión aérea en momentos en que han aumentado los cultivos ilícitos en Colombia. Vamos a hacer una primera pausa comerciales, no sin antes invitar a ustedes, a nuestros televidentes, a que continúen participando sobre el tema de análisis del día de hoy. ¿Qué opinan ustedes de la propuesta del fiscal general de Colombia de reanudar la aspersión aérea ante el aumento de cultivos ilícitos en Colombia? Yo los invito a que opinen a través de Twitter. Más adelante todas sus opiniones. Una pausa y ya regresamos a este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.